La palabra diglosia procede del griego diglosos y literalmente significa dos lenguas. Con este término nos referimos por un lado a la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio. Esto sería diglosia en sentido estricto. Por otra parte, la diglosia también puede referirse en un sentido más amplio al uso en una comunidad de habla de dos lenguas en función de los distintos ámbitos y para funciones sociales igualmente diferentes. Cuando hay tres o más variedades o lenguas, estamos hablando de poliglosia. El concepto de diglosia fue acuñado por Ferguson en 1959. Para este lingüista estadounidense, se observan varios fenómenos en las situaciones de diglosia estricta, en las que hay una variedad alta, A, más prestigiosa y usada en situaciones formales, y una variedad baja, B, usada en contextos informales. Los fenómenos destacados por Ferguson son los siguientes. Función. Hay un reparto de funciones entre la variedad alta y la variedad baja, de manera que cada una de ellas es usada solo en ciertos ámbitos o dominios. Más concretamente, se observa un uso de la variedad A en situaciones formales y distantes y de la variedad B en contextos informales. En este punto hay que mencionar que resultaría inadecuado e incluso ridículo usar ambas variantes indistintamente. Prestigio. La mayor parte de la comunidad donde existe esta diglosia considera que la variedad A es más prestigiosa que la variedad B. Adquisición. La variante B es la lengua materna, en tanto que la A solo se aprende formalmente en contextos académicos. Sistema gramatical. La variedad A dispone de categorías gramaticales que se ven reducidas o directamente desaparecen en la variedad B. Léxico. La variedad A posee un léxico culto, técnico y especializado del que carece la variedad B. Al mismo tiempo, esta última contiene el vocabulario y las expresiones fraseológicas propias del ámbito familiar y popular. Estandarización. La variedad A aparece estandarizada por medio de la elaboración de gramáticas, diccionarios y normativas ortográficas. Ese proceso de estandarización no se da en la variedad B. Herencia literaria. En la variedad A se cuenta con un corpus literario que no existe en la B. Estabilidad. Las situaciones diglósicas pueden durar siglos, si bien la aparición de subvariedades mixtas entre A y B, así como la progresiva confusión de funciones sociales a lo largo de ese tiempo, pueden evolucionar hasta hacer desaparecer la diglosia. Como último fenómeno, Ferguson hace alusión a la fonética, que en línea con todo lo anterior es más cuidada y prestigiosa en la variedad alta. En cuanto al concepto de diglosia amplia, este se lo debemos a Fishman, para quien ésta abarca todas las situaciones en las que existe una distribución funcional de dos variedades lingüísticas en una comunidad de habla, ya se trate de dialectos, sociolectos o registros de la misma lengua o de dos lenguas distintas. En este sentido, la diglosia amplia presenta un continuum de situaciones que van desde los casos en los que se usan lenguas diferentes hasta aquellos en los que se da mera variación estilística. No obstante, esta concepción amplia no ha estado exenta de críticas, porque, en esos términos, todas las sociedades son diglósicas y el concepto comprende, entonces, fenómenos de muy diferente naturaleza. Por lo que respecta a la diferencia entre bilingüismo y diglosia, la principal diferencia que existe entre ambos términos es a nivel de estatus sociocultural, considerándose bilingüismo a la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, sin existencia de predominio de una sobre la otra y siendo, por tanto, igualmente valoradas. La diglosia, en contraposición, alude, como se dijo antes, a la convivencia de dos lenguas de las que una predomina sobre la otra, adquiriendo mayor prestigio y rango para asuntos de carácter oficial, quedando relegada la otra lengua a un uso familiar y cotidiano. Fishman establece tres tipos de situaciones comunes entre el bilingüismo y la diglosia. Situaciones de bilingüismo y diglosia de forma estable, que puede verse en países con varias lenguas oficiales, como Suiza.
Situaciones donde hay bilingüismo sin diglosia, que se produce cuando no hay una clara separación funcional del uso de las lenguas y la situación no es estable. Ejemplo de ello sería el caso de personas que emigran a países ricos procedentes de un entorno menos desarrollado que pueden llegar a dejar de hablar su lengua materna. Por último, situaciones de diglosia sin bilingüismo, cuando dos grupos sin conexión social mantienen separadas sus respectivas lenguas. Es el caso del inglés en la India durante la época colonial, que no llegó a extenderse a las castas más bajas. La palabra diglosia procede del griego diglosos y literalmente significa dos lenguas. Con este término nos referimos por un lado a la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio. Esto sería diglosia en sentido estricto. Por otra parte, la diglosia también puede referirse en un sentido más amplio al uso en una comunidad de habla de dos lenguas en función de los distintos ámbitos y para funciones sociales igualmente diferentes. Cuando hay tres o más variedades o lenguas, estamos hablando de poliglosia. El concepto de diglosia fue acuñado por Ferguson en 1959. Para este lingüista estadounidense, se observan varios fenómenos en las situaciones de diglosia estricta, en las que hay una variedad alta, A, más prestigiosa y usada en situaciones formales, y una variedad baja, B, usada en contextos informales. Los fenómenos destacados por Ferguson son los siguientes. Función. Hay un reparto de funciones entre la variedad alta y la variedad baja, de manera que cada una de ellas es usada solo en ciertos ámbitos o dominios. Más concretamente, se observa un uso de la variedad A en situaciones formales y distantes y de la variedad B en contextos informales. En este punto hay que mencionar que resultaría inadecuado e incluso ridículo usar ambas variantes indistintamente. Prestigio. La mayor parte de la comunidad donde existe esta diglosia considera que la variedad A es más prestigiosa que la variedad B. Adquisición. La variante B es la lengua materna, en tanto que la A solo se aprende formalmente en contextos académicos. Sistema gramatical. La variedad A dispone de categorías gramaticales que se ven reducidas o directamente desaparecen en la variedad B. Léxico. La variedad A posee un léxico culto, técnico y especializado del que carece la variedad B. Al mismo tiempo, esta última contiene el vocabulario y las expresiones fraseológicas propias del ámbito familiar y popular. Estandarización. La variedad A aparece estandarizada por medio de la elaboración de gramáticas, diccionarios y normativas ortográficas. Ese proceso de estandarización no se da en la variedad B. Herencia literaria. En la variedad A se cuenta con un corpus literario que no existe en la B. Estabilidad. Las situaciones diglósicas pueden durar siglos, si bien la aparición de subvariedades mixtas entre A y B, así como la progresiva confusión de funciones sociales a lo largo de ese tiempo, pueden evolucionar hasta hacer desaparecer la diglosia. Como último fenómeno, Ferguson hace alusión a la fonética, que en línea con todo lo anterior es más cuidada y prestigiosa en la variedad alta. En cuanto al concepto de diglosia amplia, este se lo debemos a Fishman, para quien ésta abarca todas las situaciones en las que existe una distribución funcional de dos variedades lingüísticas en una comunidad de habla, ya se trate de dialectos, sociolectos o registros de la misma lengua o de dos lenguas distintas. En este sentido, la diglosia amplia presenta un continuum de situaciones que van desde los casos en los que se usan lenguas diferentes hasta aquellos en los que se da mera variación estilística. No obstante, esta concepción amplia no ha estado exenta de críticas, porque, en esos términos, todas las sociedades son diglósicas y el concepto comprende, entonces, fenómenos de muy diferente naturaleza. Por lo que respecta a la diferencia entre bilingüismo y diglosia, la principal diferencia que existe entre ambos términos es a nivel de estatus sociocultural,
considerándose bilingüismo a la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio, sin existencia de predominio de una sobre la otra y siendo, por tanto, igualmente valoradas. La diglosia, en contraposición, alude, como se dijo antes, a la convivencia de dos lenguas de las que una predomina sobre la otra, adquiriendo mayor prestigio y rango para asuntos de carácter oficial, quedando relegada la otra lengua a un uso familiar y cotidiano. Fishman establece tres tipos de situaciones comunes entre el bilingüismo y la diglosia. Situaciones de bilingüismo y diglosia de forma estable, que puede verse en países con varias lenguas oficiales, como Suiza. Situaciones donde hay bilingüismo sin diglosia, que se produce cuando no hay una clara separación funcional del uso de las lenguas y la situación no es estable. Ejemplo de ello sería el caso de personas que emigran a países ricos procedentes de un entorno menos desarrollado que pueden llegar a dejar de hablar su lengua materna. Por último, situaciones de diglosia sin bilingüismo, cuando dos grupos sin conexión social mantienen separadas sus respectivas lenguas. Es el caso del inglés en la India durante la época colonial, que no llegó a extenderse a las castas más bajas.